La primera condición de equilibrio, o también llamada equilibrio traslacional, es lo que vamos a ver a continuación, dándole entonces el seguimiento a los videos del área de dinámica en física. Espero que todos estén teniendo un excelente día y pues vamos a ver en qué consiste. Bueno, es muy semejante a la primera ley de Newton, ya que nos dice que un cuerpo se encuentra en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme MRU, cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre el mismo, sobre el cuerpo, es igual a cero. Entonces, en símbolos o matemáticamente, tenemos que la suma de fuerzas es igual a cero. Si eso se cumple, entonces una de dos, el cuerpo está en reposo o si no se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme. Si el cuerpo particularmente se encuentra en un estado de reposo, entonces esta rama o disciplina que estudia a los cuerpos en reposo, a las fuerzas que actúan sobre estos cuerpos en reposo, se le conoce como la estática, que es una parte de la mecánica y que bueno, estaremos resolviendo un par de ejemplos que están asociados particularmente a ese equilibrio en reposo de los cuerpos. E igualmente, si el cuerpo está con una velocidad constante en línea recta, bueno, entonces básicamente la suma de fuerzas que actúa sobre el cuerpo también se anula, se hace cero. Ya que recuerden, si la velocidad es constante, entonces no existe aceleración. Y de acuerdo a la segunda ley de Newton, si no hay aceleración, tampoco hay una fuerza como tal. Entonces, eso es lo que estamos buscando. En cambio, si hay aceleración, existe una fuerza diferente de cero, una fuerza neta o total que es diferente de cero. Aquí lo que vamos a buscar es que la suma de fuerzas sea cero y como también ya hemos adelantado en los videos anteriores, se puede desglosar en ambos ejes. La suma de fuerzas que actúan horizontalmente o en el eje de las X también va a hacerse cero y la suma de fuerzas que actúan verticalmente o en el eje Y también va a darnos igual a cero. Entonces vamos a revisar este primer problema, este primer ejemplo. Nos pregunta cuál es la magnitud de la tensión de la fuerza F, del vector de fuerza F. Bueno, la magnitud únicamente, o el tamaño de esa fuerza de la tensión, que se ilustra aquí para que el cuerpo se encuentre en equilibrio. Básicamente lo que nos está diciendo aquí es que el cuerpo se encuentra en reposo, se encuentra estático, en reposo, y entonces tendremos que aplicar estas ecuaciones. Para poderlo hacer, entonces, como pueden ver, debido a que la fuerza es una magnitud de carácter vectorial, entonces tenemos que realizar un diagrama de cuerpo libre donde ilustraremos o colocaremos los vectores de fuerza y después los descompondremos en sus correspondientes componentes o coordenadas en X y en Y, como se ve en el tema de vectores. Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para las fuerzas que están actuando sobre este sistema, sobre este cuerpo queremos que esté en reposo. Bueno, la masa del cuerpo se va a concentrar en un solo punto. Como ya lo hemos comentado, esa aproximación es válida, sobre todo cuando el cuerpo es de masa uniforme o de densidad uniforme. Lo colocamos este punto en el origen, que es más conveniente. ¿Qué fuerzas exactamente? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, sobre este sistema que ahora es una partícula? Bueno, de entrada su propio peso, que aquí lo tenemos. W, el inglés para peso, en este caso vale 900 newton. El peso pues apunta siempre hacia abajo, que estrictamente hablando es hacia el centro de la Tierra. Y nosotros decimos, bueno, que es hacia abajo, lo cual es válido. El peso entonces tiene una magnitud de 900 newton para este cuerpo y estas cuerdas, ¿sí? Aquí tenemos un punto de unión, ¿sí? Que básicamente este punto de unión de las cuerdas soporta esta carga finalmente. Así que estos vectores de tensión van a soportar el peso del cuerpo que está colgando y para poderlo soportar, como el peso va hacia abajo, entonces la tensión tiene que ir al revés, hacia arriba. Si fueran hacia abajo, entonces el cuerpo se caería. Todas las fuerzas apuntarían hacia abajo. Entonces se tiene que contrarrestar con la tensión, un vector de fuerza F y otro vector de fuerza idéntico F. Bueno,
idéntico en magnitud, pero no en dirección. Aquí tenemos un ángulo de 60 grados, que por geometría de rectas paralelas cortadas por una secante, si lo analizamos así, estas son dos líneas paralelas, L1 y L2, son líneas paralelas. Esta línea de la cuerda que está ejerciendo la tensión sería la secante. Y entonces este ángulo con este de 60 grados, ¿sí? Estos ángulos son alternos internos, de acuerdo a lo que se ve en geometría de estas rectas. Y los ángulos alternos internos son iguales, eso es de geometría. Entonces aquí también va a valer 60 grados el ángulo que forma el vector de fuerza F con el eje de las X. Del lado izquierdo se aplicaría el mismo argumento, aquí por ser ángulos alternos internos en estas posiciones que estoy señalando en el pizarrón, también son iguales. Y entonces vamos a colocar aquí 60 grados. Y bueno, los vectores están en diferentes cuadrantes. Así que ahorita para distinguirlos, podría yo llamarle a este F1 y a este F2. Ya que aunque, insisto, son iguales en magnitud, efectivamente a tener la misma longitud por tener el mismo ángulo, no son iguales en dirección. Están en distintos cuadrantes, aunque los ángulos aquí con el eje de las X sean los mismos. Recuerden que estrictamente, bueno, el inicio del sistema de medición de ángulos inicia por la derecha en 0 grados, 90, 180, 270 y nuevamente hasta cerrar 360 grados, ¿no? Entonces este ángulo realmente, medido con un transportador, tendría un valor de 120 grados. Así que bueno, hago notar que tienen distinta dirección porque apuntan en diferente ángulo. Entonces por eso voy a preferir yo, para resolver el problema ahorita, llamarlos diferente, vector F1 y vector F2 por las direcciones que incluyen estos. Sí, entonces vamos a descomponer a estos vectores en sus componentes rectangulares en X y en Y. Primeramente tendríamos aquí la componente en X, esta componente en X, que es F1X, vamos a llamarle así. Que por lo que sabemos de vectores es igual a la magnitud de ese vector F1 multiplicado por el coseno del ángulo que forma el vector con el eje de las X, en este caso 60 grados. Tenemos también una componente vertical, que sería esta de aquí, esta, la componente o coordenada vertical, está dada por F1Y igual a la magnitud de F1 multiplicado por el seno de este ángulo, 60 grados. Así entonces ya tenemos esas componentes. Ambas son positivas. A la derecha X es positiva, hacia arriba la Y es positiva. Ahora vamos con el vector F2 y hacemos lo mismo. Su componente en X, sin embargo, como estaría apuntando hacia la izquierda, ¿sí? Esta es la componente del vector F2. F2 en X va a ser igual a menos, porque apunta hacia la izquierda es negativo, recuerden, a la izquierda es negativo y hacia abajo también. La magnitud del vector F2 multiplicado por el coseno también de 60 grados. Y luego entonces estaríamos aquí anotando la componente vertical del vector F2. Vamos a borrar este número para que no nos estorbe de momento. Y así entonces F2 en Y va a ser igual a la magnitud de F2 multiplicado por el seno de 60 grados. Positivo porque esta componente, igual que el vector, pues está apuntando hacia arriba y sigue siendo positivo. El peso, bueno, el peso tiene únicamente componente en Y. Así que el peso únicamente expresado como vector sería 0 en X y decíamos que aquí tiene un peso de 900 newton la figura, 0, como es hacia abajo es negativo, menos 900 newton. Lo puedo expresar como coordenadas de manera más sencilla así.
ya sabemos que esta componente es Wx y esta sería Wy, ¿no? Un par ordenado X, Y, como se ven vectores. Sí, obviamente para esto, como les he dicho en los videos anteriores, ya necesitamos tener dominado el tema de vectores. Ya tengo esos videos afortunadamente en el canal y si es necesario necesito que los vean. Entonces vamos a plantear la primera ecuación de la primera condición de equilibrio, a ver qué nos está generando. La suma de fuerzas en X. Bueno, ¿qué fuerzas actúan exactamente en X? Vamos por componentes. Tenemos su F1X, que va a ser esto. F1 coseno de 60 grados. Y tenemos esta componente también negativa, a la izquierda de F2, también actúa en X, menos F2 coseno de 60 grados. Y únicamente tenemos esas dos fuerzas que están actuando horizontalmente. Las demás actúan verticalmente. La suma de esto tiene que ser igual entonces a 0. Esa sería entonces nuestra primera ecuación. La segunda ecuación, la suma de fuerzas en Y. Vamos a plantearla también. Va a ser entonces las que están en verde, ¿no? F1 seno de 60 grados, F2 seno de 60 grados y menos 900 newton. Vamos a recorrerlo para que quepa mejor aquí. La suma de fuerzas en Y es igual entonces a F1, sí, esta de aquí, seno de 60 grados, más F2 seno de 60 grados, y menos 900 newton, ahí negativo porque dijimos va hacia abajo. Son las tres fuerzas que en este caso están actuando verticalmente en el eje de las Y, y esto tiene que sumar algebraicamente 0 también. Ahora aquí, como ya estamos trabajando magnitudes, vamos a recordar que F1 y F2 ya en magnitud pues son iguales. ¿Sí? Como habíamos dicho aquí, o sea, básicamente estas son F, la F que la figura nos decía. Valen lo mismo en magnitud, no en dirección, pero como aquí ya estamos trabajando únicamente en magnitudes, por eso ya no tenemos las flechas, ¿no? Porque la dirección está incluida en el ángulo y la función trigonométrica, entonces ya no necesito ponerles la flecha a las componentes, ¿sí? Eso también obviamente es lo que vemos en el tema de vectores. Por eso aquí ya lo aplicamos de una forma mucho más eficaz. Cuando tú ya dominas los vectores, es mucho más sencillo ya resolver este tipo de problemas. Entonces aquí realmente ya les puedo quitar subíndice 1 y 2, ya no es necesario, y dejarlo únicamente como F. Porque vale lo mismo, insisto. En esta ecuación número 1, en X, pues realmente esos son términos semejantes y se anulan, ¿no? Y se cumple la igualdad, 0 es igual a 0, pero no me resuelve realmente nada, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es mejor optar por la ecuación número 2, con componentes en Y, y de aquí, pues también tenemos estos dos términos que son semejantes, observen. F seno de 60 grados más F seno de 60 grados será igual a 2 veces F seno de 60 grados. Vamos a retomar esa parte de aquí. Luego el término que está independiente de menos 900 newton, que está entonces restando, lo vamos a poder pasar del otro lado al revés sumando positivo. Va a ser igual a 900 newton. Y entonces poder despejar F de allí, ¿no? F entonces va a ser igual a 900 newton dividido entre tanto el 2 como el seno de 60 grados se están multiplicando, entonces pasan dividiendo.
Y ahora pues tenemos que simplificar este cálculo. El seno de 60 grados, de acuerdo a lo que se ve en trigonometría, video que subí anterior a este, apenas va a ser de acuerdo a la tabla que se ve allí. Si no te dejan usar calculadora, por supuesto, si no pues puedes emplearla. Nos va a mandar el número 3 es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Sí? Y lo puedes verificar con tu calculadora científica, ¿no? Si la tienes a la mano, tómala y eso sí verifica que esté en modo de grados, porque si está en radianes no te va a dar ese valor. Ya que está en grados, el seno de 60 grados te va a concordar que es la raíz cuadrada de 3 dividido entre 2. Este 2 se elimina con este 2 y entonces vamos a obtener que esto es igual, la fuerza es igual, la magnitud de la fuerza de la tensión que soportan esas cuerdas a 900 entre la raíz de 3. Finalmente, una de dos. Igual si te dejan usar calculadora, esto se convierte en número decimal. Si no, lo que se hace es racionalizar el denominador. Para racionalizar, entonces vamos a multiplicar por la raíz que está aquí, igualmente de 3, tanto arriba como abajo, como es ese procedimiento algebraico, o incluso desde aritmética, ¿no? Se ve esto en el tema de radicales, con el objetivo de eliminar la raíz del denominador. Eso se llama racionalización, únicamente para expresar la respuesta de una forma más conveniente. 900 por raíz de 3, de acuerdo a fracciones, y abajo raíz de 3 por la raíz de 3, es la raíz cuadrada de 9, pero la raíz cuadrada de 9 es justamente 3. Por eso se puede cancelar la raíz. 900 entre 3 es igual a 300. 300 veces la raíz cuadrada de 3 newton. Esa entonces es la magnitud de la fuerza que soportan estas cuerdas, es decir, de la tensión que cada cuerda está soportando. Tiene que cada una de estas dos cuerdas, en base al peso de este cuerpo, soportar esa tensión de 300 veces la raíz de 3 newton. Entonces, bueno, ya resolvimos este primer ejemplo, este primer problema. Como pueden ver, pues es muy importante aquí el dominio, insisto otra vez, de los vectores. Vamos a ver un problema más y nuevamente vamos a hacer un procedimiento muy similar al que tenemos aquí, basándonos en la aplicación de la primera condición de equilibrio o equilibrio traslacional. Entonces tenemos planteado el siguiente problema en el dibujo. Vamos a obtener la magnitud de la tensión de esta cuerda que está señalada. Son dos cuerdas, una a un ángulo de 30 grados y otra está horizontalmente, que están sosteniendo un cuerpo en reposo que debe encontrarse en reposo en equilibrio, cuyo peso es de 2000 newton. Entonces vamos a realizar nuevamente nuestro diagrama de cuerpo libre. El punto donde se unen las tres cuerdas, ¿sí? Realmente pues es un punto óptimo para nosotros trasladar el peso que está aquí, ¿sí? Realmente, bueno, el peso, como sabemos, apunta hacia abajo. Entonces aquí tendríamos que este vector del peso, que representa a esa magnitud al peso, estaría o se puede colocar con su origen en este punto convenientemente. A su vez, cuando trasladamos este vector al plano cartesiano para realizar nuestro diagrama de cuerpo libre, entonces ahí vamos a colocar el vector de peso con coordenadas 0 newton en x y 2000 hacia abajo sería negativo, ¿no? Entonces menos 2000 newton en y. Esto representa wx y esto sería entonces wy, como se representan los vectores en su forma cartesiana. Ahora, la tensión, sí, nuevamente por geometría, sí, esta línea y esta línea que ven aquí, estas dos horizontales son paralelas, obviamente. Entonces esta cuerda de la tensión es una recta secante y tenemos otra vez ángulos alternos internos que son iguales de acuerdo a la geometría nuevamente. Entonces yo tengo aquí un vector de tensión
horizontal a un ángulo de 30 grados con respecto al eje X, al eje horizontal. Luego tenemos también que esta cuerda del lado izquierdo pues también genera una tensión, ¿no? Vamos a, como no tiene ninguna variable, podemos ponerle un nombre. Puede ser cualquiera, ¿no? Por ejemplo, otra vez F. Y entonces tenemos una cuerda que está ejerciendo una tensión, llamémosle F. Y ahí está el vector apuntando a la izquierda para evitar que esto pues se caiga, ¿no? Que ese cuerpo caiga debido a su peso propio. Y la suma de fuerzas tanto en X como en Y tiene que ser 0 de acuerdo a la primera condición de equilibrio. Vamos a plantearlo así entonces, de esa manera. La suma de fuerzas, entonces primeramente en X de acuerdo a la primera condición de equilibrio. Vamos a ver, aquí tenemos que este vector pues hay que descomponerlo otra vez, ¿no? En sus componentes rectangulares, tanto en X como en Y. En X estaría apuntando a la derecha. Vamos a llamarle Tx. Es igual a la magnitud de t, del vector t, multiplicado por el coseno de 30 grados. Positivo porque va a la derecha. Y también tenemos una componente vertical. Esta componente o coordenada vertical es Ty igual a la magnitud de t, pero por el seno de 30 grados. El vector de fuerza que apunta hacia la izquierda pues realmente no tiene más que componente en X negativa. Entonces esto sería igual a menos F. No tiene componente en Y. Sí, o si lo representamos con coordenada, este vector va a ser igual a menos F, 0 Newton. Menos F a la izquierda, 0 en Y, no sube ni baja. Está solamente en el eje de las X. La suma de fuerzas en X entonces va a ser igual a esta componente Tx, que es t coseno de 30 grados. El peso no tiene componente en X o es 0. Menos F, que es la otra. Y esto debe ser igual a 0. Sin embargo, en esta ecuación pues tenemos dos incógnitas, ¿no? Entonces no la puedo resolver directamente. Vamos con la suma de fuerzas en Y. Esta ecuación me tiene que dar la solución. ¿Qué fuerzas actúan en el eje Y o actúan verticalmente? Bueno, pues tenemos obviamente a Ty, que es igual a t seno de 30 grados. Este vector F no tiene componente en Y, 0. Y la otra es el peso, ¿no? Que es menos 2000 Newton. Y esto igual a 0. Así que esta ecuación, ¿cuántas incógnitas tenemos? Como pueden observar, solamente a la t, y por lo tanto se puede resolver despejando a la tensión, a la magnitud de la tensión, siendo esto igual, este número, este término está restando, va a pasar sumando positivo, 2000 Newton, dividido entre el seno de 30 grados. Ahora el seno de 30 grados, de acuerdo a lo que se ve en trigonometría, va a ser igual a 1/2. Y dividir 2000 entre 1/2 va a ser igual a 4000. Va a tener el efecto de duplicar el número por la regla de división de fracciones. Entonces ya tenemos la magnitud de la tensión que soporta esta cuerda, que era la pregunta de este problema. 4000 Newton estará soportando con este ángulo para evitar que este cuerpo caiga, y también participa esta fuerza, ¿no? Aunque el problema no lo pide, voy a calcular la fuerza F porque ya tenemos la tensión, y podemos entonces con la primera ecuación de suma de fuerzas en X, pues ahora despejar a F. Para hacer el despeje más rápido, nada más observen que como este término es negativo, lo paso al otro lado, se hace positivo, y luego volteamos la ecuación,
quedando entonces que F, la magnitud de la fuerza F de la cuerda que está hacia la izquierda, ejerciendo su tensión a la izquierda, es igual a la magnitud de T, pero T ya tenemos que es 4000 newton. Falta un cero, 4000 newton. Y por el coseno de 30 grados, ¿no? Bueno, ¿cuánto vale el coseno de 30 grados? Si lo buscamos o lo resolvemos con la tabla que vemos en trigonometría, es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Podemos hacer esta operación, 4000 entre 2, que es 2000. 2000 veces la raíz de 3 newton, ¿no? Entonces eso también ya lo podemos determinar, aunque el problema originalmente no lo pide, pero así resolvemos todas las incógnitas que tiene este ejercicio. Sí, más o menos para aproximarlo con la raíz y nos dé un número decimal, es aproximadamente igual a 3464.1 newton, ¿no? Esa es la fuerza que está ejerciendo la tensión en F, esta cuerda hacia la izquierda. Como pueden observar, bueno, de hecho las tensiones son semejantes, ¿no? Aún así sigue siendo mayor la que soporta el peso verticalmente a 30 grados. Pues esto debido efectivamente a la geometría más que nada, porque además se asume que las cuerdas pues no tienen peso en sí, o no, esas mismas cuerdas tienen una masa mínima que no afecta. Entonces lo único que afecta al soporte o a la carga del cuerpo será la geometría exclusivamente. Entonces ahora lo que únicamente les resta es hacer una serie de ejercicios que ustedes dispongan en las guías, en sus cuadernos de reactivos, en sus series de ejercicios, en fin, ¿no? Para que puedan prepararse en este tema para sus respectivos exámenes y de esta manera pues resolverlo de manera exitosa. Así que entonces les agradezco nuevamente su atención, siempre estoy escuchando sus dudas, sus comentarios o inquietudes, así que las cajas de comentarios están disponibles debajo del video. Y pues nada más, desearles mucho éxito en todo esto y nos vemos para la próxima.